Vamos a comenzar por describir un poquito qué es un trastorno de la personalidad según el DSM-5. El DSM-5 lo que nos va a decir es que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta tremendamente de la cultura del sujeto. Y esto se manifiesta fallando en dos o más de las siguientes áreas. No sé si se ve muy bien porque el color parece que está un poco oscuro y no se ve bien, pero aquí dice cognición, aquí dice afectividad, aquí dice dinámica interpersonal y aquí dice control de impulsos. Para cumplir, según el DSM, un trastorno de la personalidad, tenemos que fallar en dos o más de estos criterios. Nuestra forma de entendernos a nosotros mismos, a los demás y lo que ocurre, nuestra forma de expresar nuestra emoción, nuestra forma de relacionarnos con los demás y nuestro control de los impulsos. Si fallamos en dos o más y ese fallo es inflexible, es estable a lo largo del tiempo, provoca malestar en la persona o en su entorno, en distintas áreas de esa persona, y no lo podemos atribuir a otro trastorno mental, ni a una sustancia que esté consumiendo la persona, ni a otra enfermedad médica, entonces podemos decir que según el DSM esta persona tiene un trastorno de la personalidad, ¿vale? Según el modelo de la mentalización, lo que dicen es, si tú desarrollas una buena capacidad de mentalizar, entonces no vas a fallar en estos 4 ítems que estamos señalando aquí, ¿vale? Pero ahora vamos a intentar explicar por qué, el porqué de todo esto, ¿no? Y la manera de explicarlo es comenzando por describir a qué nos referimos cuando hablamos de mentalización. Vale, esta es una teoría que desarrolló Peter Fonagy, un hombre de origen húngaro, pero que vive en Inglaterra desde hace muchísimo tiempo, que venía del psicoanálisis kleiniano, parecido a John Bowlby, que también venía del psicoanálisis kleiniano, pero finalmente desarrolló su teoría del apego, y a Peter Fonagy le ocurrió una cosa parecida, venía de este psicoanálisis kleiniano, pero se empezó a interesar muchísimo por la teoría del apego, la teoría del desarrollo, y acabó describiendo este concepto de la mentalización. Él lo que dice es que la mentalización, para definirlo de una manera muy básica, la mentalización es tener las mentes en mente. Tener mi mente y la de los demás en mente. Claro, esto parece una cosa muy simple, pero no lo es para nada. Tener las mentes en mente, para intentar entender por qué es importante este concepto, vamos a imaginarnos lo contrario, que es no tener las mentes en mente. Nos ponemos, por ejemplo, en la piel de un autismo grave. Un autismo grave va a sentirse y se va a comportar de manera muy parecida si está solo o si está con 500 personas observándolo fijamente. Un autismo grave se va a comportar con los demás como si fueran de alguna manera sus herramientas o sus instrumentos. No sé si habéis tenido alguna vez interacción con un niño con autismo grave. Cuando se relaciona contigo, se relaciona utilizándote como una herramienta. Te coge, da igual lo que estés haciendo, le da igual si estás hablando por teléfono, si estás ocupado, si estás charlando. Te coge, te lleva, te señala y te pide que le bajes una galleta. Y no se para a pensar en ningún momento en lo que está siendo tu mente, ¿vale? Ese concepto de falta de mentalización es lo que Baron Cohen definió como mind blindness, como una ceguera a las mentes, ¿vale? Esto sería el autismo grave, que es como la patología que tiene una más baja capacidad de mentalizar. Pero los trastornos de personalidad pues tienen una capacidad de mentalizar, digamos, baja, pobre y además fluctuante en función de la activación emocional, ¿vale? La definición que vais a encontrar en los libros sobre mentalización es la capacidad de comprender y hasta intuir en el futuro nuestras conductas y las de los demás en función de los estados mentales que hay por debajo. O sea, seguimos insistiendo en que es el tema de tener las mentes en mente, ¿vale? Propias y de los demás. ¿A qué se refieren con estados mentales? Estados mentales lo que quieren decir es nuestra manera de sentirnos, nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestra forma de ver nuestro pasado, el futuro, a los demás, a nosotros mismos, que tenemos en un momento dado, ¿vale? Si tenemos una personalidad estable, nuestro estado mental no va a variar demasiado de un momento a otro, a no ser que haya un estímulo muy fuerte. Un estímulo muy fuerte que es una pérdida importante, se muere un familiar, pierdo mi empleo, rompo con mi pareja. Son estímulos muy fuertes que te hacen cambiar tu estado mental de manera brusca. Pero en una personalidad con un trastorno, una personalidad inestable, esos cambios de estado mental son tremendamente bruscos
y a veces se producen con estímulos que para el entorno son nimios o inexistentes. Y la propia persona que lo sufre no es muy consciente de por qué ha cambiado su estado mental de esa manera. No sabe por qué por la mañana quería montar 2 empresas y por la tarde se quiere suicidar. Y no está haciendo teatro, como se creyó durante mucho tiempo. No es un teatro, no es una manipulación, no quiero una ganancia secundaria, no quiero que me hagan caso conscientemente. No, es realmente algo muy interno, genuino, auténtico, es una vivencia real, es una vivencia real, muy relacionada con los temas disociativos, como ya vamos a ver. Vale, esta capacidad de tener las mentes en mente, que decimos que es muy importante para poder tener una personalidad estable, esta capacidad no se nace con ella, no es una capacidad innata, es una capacidad que se desarrolla a través de la relación con nuestros primeros cuidadores en la infancia, ¿vale? Entonces vamos a intentar explicar, porque claro, vamos a intentar explicar lo que es la mentalización, por qué es importante, lo que es la terapia basada en mentalización en 45 minutos. A lo mejor voy un poco rápido. Si voy un poco rápido me paráis y me preguntáis, porque si no me voy a acelerar. Vale, entonces vamos a intentar explicar cómo se llegó a esta conclusión de que esta capacidad es tan importante, y cómo se desarrolla esta capacidad. Según estos autores, como ya digo, esta capacidad se desarrolla a través de la relación con nuestros cuidadores. Nos vamos atrás en el tiempo, nos vamos a los años 50, años en que Bowlby trabaja en la clínica Tavistock, coincide con Mary Ainsworth, estudian durante tiempo las secuelas o la repercusión de la privación materna. Años 50, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, muchos niños han quedado sin familias. Es un tema no solo importante a nivel psicológico, es un tema importante a nivel económico. ¿Qué va a pasar con todos estos niños? ¿Van a generar secuelas permanentes en el tiempo o no? Le empiezan a dar muchísima importancia. Bueno, estudiaron mucho Bowlby y sus colaboradores, Harlow con los monorhesus, Mary Ainsworth, que venía de Canadá. Estudiaron mucho la importancia del vínculo. ¿A qué conclusión llegaron? Pues llegaron a la conclusión de que es fundamental para el desarrollo psíquico lo que llamamos un apego seguro. ¿Y cuál era la forma de conseguir un apego seguro, según estos autores, según describió Mary Ainsworth? Pues era la respuesta sensible por parte del cuidador. Vamos a ir explicando cómo se genera la personalidad según este modelo, porque es fundamental luego para la terapia que vamos a intentar hacer con estos pacientes, ¿vale? Por eso vamos a describir así con un poquito de detalle cómo es la formación de la personalidad. ¿Cómo se genera este apego seguro? ¿A qué nos referimos con una respuesta sensible? Vamos a imaginarnos un niño de 8 meses que está llorando porque tiene hambre. Un cuidador con respuesta sensible detecta esas señales instintivas que emite el niño, acude a ver qué problema es el que tiene el niño, hace un diagnóstico diferencial, mi niño tiene hambre, mi niño tiene sueño, mi niño tiene pis, diagnostica el problema, lo soluciona en un contexto de cariño y agradable para el niño. Si esta es la relación habitual entre ellos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que este niño va a ir internalizando una gran seguridad interna, ¿vale? Con el tiempo, este niño va a poder independizarse del cuidador, habitualmente la madre, explorar el entorno, relacionarse con pares. Esto es lo que decía la teoría del apego. Un vínculo seguro te permite la independencia, desde la seguridad. Esto es lo que es fundamental. Es un tema de seguridad. Y este niño, además, va a tener una imagen de sí mismo como una persona, un ser valorado. Un ser valorado, un ser tenido en cuenta. Y la imagen que va a tener de los demás es una imagen de que los demás son fiables. Me puedo fiar. Claro, mi mundo como niño pequeño es mi familia. Entonces, lo que estoy aprendiendo es que yo soy un ser querido dentro de mi pequeño micromundo y los demás son personas muy fiables, ¿vale? Seguimos avanzando. Para poder entender lo siguiente, os voy a contar muy rápido lo que publicaron 2 autores que se llaman Sibra y Gergely en el año 2009. En el año 2000, porque esto ha sido muy revolucionario, desde la teoría de la mentalización y desde la psicología en general. Vale, publican en el año 2009 la teoría de la pedagogía natural, que es un tema realmente interesante. La teoría de la pedagogía natural lo que dice es que el ser humano ha desarrollado una capacidad evolutiva de enseñanza activa de sus crías.
¿eh? Y es la única especie animal que lo hace. ¿eh? Los demás animales no aprenden porque hay una enseñanza activa hacia ellos a través de la comunicación. ¿eh? No, los demás seres vivos, la manera que tienen de aprender es o por imitación o por ensayo-error. ¿Vale? La única especie que realmente transmite activamente conocimientos a sus crías es el humano. Claro, según este artículo de Sibra y Gergely, año 2009, claro, es muy interesante pensar que el humano ha podido llegar a lo que es gracias a esta capacidad evolutiva. Si tus cuidadores te enseñan activamente, tu velocidad de aprendizaje es muchísimo mayor. ¿Vale? Por otro lado, ¿cómo se iba a poner si no al día un niño que nace en estos tiempos? ¿Cómo se va a poner al día del mundo al que llega? Claro, porque una cebra lo que tiene que aprender hoy en día cuando nace es muy parecido a lo que tenía que aprender una cebra de hace 20.000 años. Pero un humano no. Un humano que nace ahora viene a un mundo que es absolutamente abstracto. Todo lo que ve es abstracto. El lenguaje es abstracto, cada objeto que ve es abstracto. Como no haya alguien que se lo enseñe activamente, el colegio es una enseñanza tremendamente activa, pero primero son los padres, ¿no? Los cuidadores principales. ¿Vale? Esta enseñanza activa, según Sibra y Gergely, se hace a través de lo que llaman señales ostensivas. ¿Qué son estas señales ostensivas? El cuidador, con un lenguaje no verbal determinado, señala al niño que lo que viene es importante, que lo que viene es importante para su cultura y que lo que le va a enseñar es generalizable a situaciones similares. ¿Vale? Esto es lo que vienen a transmitir con ese artículo del año 2009, que luego lo completan con otro artículo en el 2011. ¿Vale? Pero siguen estudiando este tema tan revolucionario y tan bonito, y Fonagy y colaboradores como Allison llegan a la conclusión de que, claro, la transmisión de información del cuidador al niño depende mucho de su tipo de apego. Luego hubo un artículo, creo que del año 2011, de una autora que se apellida Corribó, que evaluaba el tipo de aprendizaje o de confianza que tenía el niño con su cuidador en función de su tipo de apego, y veía que era claramente distinto según si mi apego es seguro, inseguro, ambivalente, inseguro, evitativo o desorganizado. Una creencia en la información que me viene del cuidador totalmente distinta. ¿Vale? ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? El niño con apego seguro, porque claro, hay que decir que el niño cuando nace, no nace con sus canales de aprendizaje abiertos. Según estos autores, el niño cuando nace con una cierta defensa epistémica, una especie de desconfianza epistémica, ¿vale? Una desconfianza a la hora de introducir conocimientos que me vienen del exterior. ¿Cómo hacemos que el niño abra sus canales de aprendizaje? Pues desde un vínculo seguro. ¿Vale? Desde un vínculo seguro, este niño va a abrir sus canales de aprendizaje social. Y este es un concepto que es fundamental, porque este niño que ha hecho un vínculo seguro con su cuidador va a estar plenamente abierto a recibir la información que le llega del cuidador con el que tiene un apego seguro. ¿Vale? Se entiende hasta aquí, ¿verdad? Vale. Año 1996. Gergely, el mismo Gergely que luego con Sibra publica la teoría de la pedagogía natural, y otro autor que se llama Watson, en el 2006 lo que dicen es: la respuesta sensible de Mary Ainsworth para generar un vínculo seguro es fundamental en el desarrollo psíquico, pero no es suficiente. Hace falta algo más, si no, no se desarrolla bien la mente del niño. ¿Y qué es ese algo más que hace falta? Pues lo que hace falta es que cuando este niño de 8 meses que decíamos antes, llorando porque tiene hambre, su cuidador sensible detecta las señales, pero no solo eso, su cuidador mentalizador, que tiene las mentes en mente, hace una representación en su mente de lo que debe estar viviendo el niño. ¿Vale? Cuando el niño llora, el cuidador adecuado no piensa: qué asco de niño que no me deja en paz. El cuidador adecuado lo que piensa es: mi niño se está encontrando mal. ¿Vale? Entonces, no solamente se acerca, diagnostica el problema, lo resuelve con cariño. No. Este cuidador lo que hace es que la representación que hace en su mente de lo que está viviendo el niño se lo devuelve
para que el niño lo introyecte y se lo devuelve de una manera marcada o teatralizada. ¿Vale? Teatralizada, ¿por qué? Porque cuando este cuidador le dice a su niño, ay, pobrecito, no te preocupes que tienes hambre, con ese contacto, con esa devolución que le hace al niño, le demuestra que él está tranquilo. Él no está con un estado mental alterado. Él está tranquilo, aunque ocupado en lo que le está ocurriendo al niño. Entonces el niño es capaz de internalizar esa representación secundaria y tolerable de lo que estaba siendo su vivencia primaria intolerable. Insisto en que si voy rápido me paráis y me preguntáis. ¿Se entiende hasta aquí? Vale. ¿Qué conseguimos? Claro, porque si os fijáis, esta teatralidad al final es una señal ostensiva de la que decíamos antes. Una señal ostensiva, un lenguaje no verbal determinado que utilizamos para señalizar al niño, esto que te voy a ofrecer es importante. ¿Vale? Ten en cuenta la información que te voy a regalar, abre tus canales, introyéctala, porque va a ser importante para ti. ¿Vale? El niño va introyectando representaciones tolerables de lo que son sus vivencias, sus emociones. Con esto lo que queremos decir es, para que el niño aprenda a pensar acerca de emociones, no vale con comprarle el libro El Emocionario y que leerlo, no. Tiene que ser algo tremendamente experiencial. El niño cuando llora, el padre le explica lo que le está ocurriendo. El niño cuando tiene miedo, el padre le explica con tranquilidad lo que le está ocurriendo. Cuando tiene envidia, cuando tiene rabia. Y este niño que va generando un self estable, gracias a esa introyección de las representaciones que le devuelve su cuidador, porque además las acepta porque tiene sus canales de confianza epistémica bien abiertos, este niño va a tener tranquilidad para explorar no solamente el mundo físico, sino también el mundo mental. ¿Vale? Esto es muy importante. Este niño va a poder explorar las mentes. Este niño no va a tener miedo de explorar cómo me siento o cómo va a venir hoy mi madre a casa. ¿Cómo me siento? Pues me siento triste, me siento preocupado, estoy nervioso, estoy contentísimo. ¿Cómo va a venir mi madre? Pues vendrá contenta, o vendrá cansada, o vendrá enfadada, pero lo puedo pensar. No me aterroriza, no me aterroriza. Vale, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? Pues estamos hablando de que este niño está desarrollando ya una capacidad de mentalizar, una capacidad de entender y pensar acerca de estados mentales, propios y ajenos. ¿Vale? Esto va a conseguir que este niño entienda la realidad, bueno, más ajustada. Va a conseguir que este niño exprese sus emociones de una manera más tranquila y adaptada, que se relacione mejor con los demás, que no necesite el descontrol de impulsos para traer su mente al aquí y ahora en momentos de estar aterrorizado. O sea, todo lo que decíamos al principio, como los criterios en los que falla un trastorno de personalidad según el DSM-5, si tienes esta capacidad, pues, bueno, no vas a tener esos problemas. ¿Vale? Y además, como mi capacidad de relación con los demás va a ser mucho mejor, voy a generar nuevos vínculos seguros con otras personas. Voy a acabar haciendo una red de mentes, una red de mentes en las que yo transmito información y los demás transmiten información que yo introyecto. Que este es el objetivo final. O sea, realmente ahora, en la teoría de la mentalización, ya el objetivo final no es solo conseguir una buena mentalización. El objetivo final es, voy a intentar tener una buena confianza epistémica. Voy a tener mis canales de aprendizaje abiertos con cuanta más gente mejor. ¿Vale? Y gracias a esta red de transmisión de información con muchas personas, soy adaptativo, me puedo adaptar a nuevos contextos personales, aunque sean duros, no soy rígido, no estoy enclaustrado dentro de una rigidez, de una estructura patológica cristalizada, como le ocurre al trastorno de personalidad. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer todo esto mal? Hasta ahora hemos contado cómo se hace esto bien, para que el niño sea muy feliz, se sienta bien consigo mismo, con los demás, tenga abiertos sus canales de aprendizaje, se lleve bien con la gente, pueda explorar estados mentales. ¿Vale? Pero ¿cómo se puede hacer todo esto mal? Niño de 8 meses que está llorando. Cuidador que no detecta las señales instintivas del niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cuidador no está. O a lo mejor el cuidador está borracho.
O a lo mejor el cuidador está deprimido o está psicótico. O a lo mejor el cuidador es muy psicopático. Entonces, no detecta las señales del niño. ¿Qué pasa cuando no detectas las señales de un niño? Pues que el niño deja de emitir señales. El niño deja de emitir señales. Y eso no es que el niño esté muy educado, como algunos creen. El niño no llora, qué educadito, qué bien. Como dicen algunos padres, cuando ves algún trastorno de personalidad grave, a veces te dicen los padres, qué raro, porque mi hija siempre estaba tranquila, solita en su cuarto leyendo y nunca daba guerra y nunca molestaba. Claro, nunca daba guerra, nunca molestaba, no, estaba enclaustrada en sí misma, no emitía señales porque no había receptor. ¿Vale? Más formas de hacerlo mal, que en vez de generar en mi mente de cuidador una representación de lo que le está pasando a mi hijo y devolvérsela, lo que le devuelvo es mi estado mental alterado. Déjame en paz ya, niño, que desde que has nacido no tengo vida. ¿Vale? No sé si sois padres, pero los que somos padres lo hacemos mal muchas veces. Los autores de la mentalización, cuando dan sus charlas, a veces preguntan ¿qué porcentaje de las veces creéis que vuestros padres acertaban con vosotros en la especularización de emociones y estados mentales? Pues realmente pocas, aunque seas muy buen padre, lo haces mal muchísimas veces. No hay que juzgarse por ello. Todo este conocimiento, para lo que viene bien, es para mejorar porcentajes. Mejoramos porcentajes. Hay veces que estás ahí a punto de fastidiarla y si tienes esto en mente, a veces das marcha atrás y lo haces un poco mejor, ¿vale? Pero muchas veces lo vamos a hacer mal, ¿vale? Lo que pasa es que una cosa es hacerlo mal y decir, ay, por favor, vete ya a ver la tablet, y déjame en paz, ¿no? Lo podemos hacer mal de esa manera, o se puede hacer francamente horrible, que es niño de 8 meses que está llorando, cuidador que le da una paliza. O cuidador que le dice, ahora vas a llorar con razón y no comes en un día. O sea, casos de maltrato, ¿no? Casos de maltrato. Según cómo es la relación con el cuidador, vamos a ir teniendo un tipo de apego u otro. Un apego seguro o los distintos tipos de apego inseguro que ya conocéis, ¿vale? Otra forma de hacerlo mal es niño, imaginaos, esto es un caso bastante frecuente, niño que se hace una brecha, niño de 3, 4 años, cuidador que llora más que el niño y se asusta y ¡ay, no puedo ver la sangre! Y ¡ay, qué horror, qué horror! Claro, este niño lo que va a internalizar no es una tranquilidad desde fuera de no te preocupes, hijo, vamos a curarte. No, es, además de que me duele, hay un caos exterior. O sea, es terrible hacerse una brecha. Con lo cual ese niño de mayor, si su hijo se hace una brecha, gritará también. Porque ha aprendido que eso es algo terrible e inaceptable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que hay es un auténtico maltrato hacia el niño, como pasa en los trastornos graves de personalidad? Como ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, en el trastorno límite de personalidad hay un 80% de apego inseguro desorganizado, que es el que se relaciona mucho con el tema del maltrato y la negligencia extrema, 80%. Apego inseguro ambivalente, 15% del otro 20% restante. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay un maltrato? Pues que lo que interioriza el niño en su mente no son a veces representaciones tolerables secundarias, no. A veces lo que internaliza es algo tremendamente traumático e inaceptable, ¿vale? Tremendamente traumático e inaceptable, con lo cual la mente no es capaz de digerirlo. ¿Y qué es lo que ocurre con el trauma? Que al final queda enquistado en la mente como algo no digerido que intento no ver, intento suprimir, intento enterrar, pero no desaparece. Queda ahí. Cuando estoy conectado con el exterior, bueno, estoy aparentemente tranquilo, pero cuando algún estímulo me conecta con los recuerdos traumáticos, entonces vuelvo a vivir en el mismo estado mental del trauma. Y estos son los síntomas disociativos que muchas veces presentan estos pacientes con trastorno de personalidad. ¿Vale? Este niño que no ha tenido un apego seguro, que tiene un apego desorganizado, este niño no va a poder explorar el entorno con facilidad. Este niño no va a tener una confianza epistémica para introducir la información que le viene de fuera. Más bien va a estar muy cerrado, va a generar, aquí no se ve lo que pone, pero pone hipervigilancia epistémica, que es ese paranoidismo epistémico, que no dejo que entre nada de fuera porque me da miedo. Y además no voy a desarrollar la capacidad de pensar en estados mentales. ¿Por qué? Porque me hace muchísimo daño pensar en estados mentales. Voy a inhibir activamente
la capacidad de pensar en cómo me siento yo y cómo debe estar hoy mi padre. Lo voy a inhibir, porque si no lo inhibo, entro en pánico. ¿Vale? Con lo cual, inhibo mi capacidad de mentalizar. ¿Qué pasa también cuando hay un maltrato hacia estos niños? Cuando el niño recibe maltrato, lo que hace obviamente es separarse. Si tu padre te da una paliza, te separas. Pero al separarte, se activa tu necesidad de protección. ¿De dónde viene en el cerebro esa necesidad de protección? De una activación del sistema de recompensa mesolímbico, dopaminérgico, relacionado con el vínculo. El niño se separa y necesita vincularse porque está asustado. Es lo mismo que el niño en el parque, el niño con apego seguro que en el parque se cae y al asustarse va corriendo con su mamá para tranquilizarse. Pues este niño, traumatizado, también quiere acercarse a su vínculo para sentirse seguro. Pero claro, su vínculo es el que le acaba de dar una paliza. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué este niño vuelve con el señor que le ha dado una paliza, que es su cuidador? Pues este niño vuelve porque a veces cuando vuelve tiene una recompensa. A veces cuando vuelve, el, imaginemos, padre alterado le dice, ay hijo, perdóname, que tu padre es un bruto, ven conmigo que te voy a comprar la PlayStation 5. Y otras veces el niño se acerca y el cuidador le dice, no me has entendido lo que te he dicho, y le da otro bofetón. Pero el niño no sabe nunca lo que va a encontrar al volver. A veces encuentra la paz, a veces encuentra otro castigo. Pero es algo azaroso, aleatorio, es como las tragaperras, en realidad. ¿Para qué cuento todo esto? Porque al final lo que va a producir esta vuelta hacia el cuidador con una respuesta inesperada, azarosa, que a veces es fantástica y a veces es terrorífica, esto lo que va a generar es una gran adicción, una hiperactivación del sistema de recompensa relacionado con el vínculo. Por eso los trastornos graves de personalidad, como el trastorno límite, son como adictos al vínculo. Según este modelo de terapia, hay como una adicción al vínculo. Por eso los esfuerzos frenéticos para evitar el abandono y esos criterios que pone el DSM. Es porque tienen una adicción al vínculo y hay un craving vincular. Como en las drogas, como cuando el adicto a cocaína no consume y tiene unas ganas irrefrenables de consumir. Pues lo mismo le pasa a estos pacientes cuando necesitan vincularse. ¿Vale? Siempre que se activa nuestro sistema de recompensa, a todos, tengas la personalidad estable o no, siempre que se activa el sistema de recompensa, baja nuestra capacidad de mentalizar prefrontal. Eso pensadlo en vosotros mismos. Siempre que se activa mi sistema límbico emocional, baja nuestra capacidad de mentalizar prefrontal. Por eso, con los que más perdemos la mentalización todos, es con nuestros vínculos más seguros o más próximos, más cercanos, con nuestra pareja, con nuestra madre, con nuestro hermano. No tanto con uno que me encuentro en la parada del autobús, no, con ese tengo una mentalización estupendísima, pero con la persona cercana, con esa sí que pierdo mi mentalización, ¿vale? Cuando se activa mi emoción, pierdo mi mentalización. Pero si tengo, por desgracia, una hiperactivación de mi sistema de apego o mi sistema de recompensa vincular, que es lo mismo, si tengo esa hiperactivación y tengo una maltrecha capacidad de mentalización prefrontal porque no se ha formado bien con los vínculos que he tenido, pues entonces ante la activación emocional me colapso. Me colapso a nivel de mentalización prefrontal. Entonces, ¿cómo nos llegan muchas veces los trastornos graves de personalidad a la consulta? Pues nos llegan con un sistema de apego o un sistema de recompensa vincular hiperactivado que provoca un colapso de la mentalización prefrontal y ese desequilibrio prefrontal límbico que genera síntomas. Disregulación emocional, descontrol de los impulsos, clínica disociativa. ¿Vale? Durante mucho tiempo lo que se intentó es decapitar estos síntomas. Durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los síntomas es lo que molesta a la familia y a la sociedad y lo que cuesta dinero. Entonces lo que se intentaba es, pues vamos a aniquilar estos síntomas. ¿Cómo? Pues con mucha medicación. Yo creo que los trastornos límites son esquizofrénicos like, antipsicóticos. Yo creo que son bipolares like, que todavía lo defienden muchos, es un subtipo de trastorno bipolar, litio, ¿vale? Pero este modelo que os estoy contando, lo que intenta no es, bueno, decapitar directamente los síntomas.
porque ya sabéis que es un modelo que no se basa en las conductas ni en la superficie, que intenta solucionar y entender lo que hay detrás. Entonces, este modelo lo que va a hacer es intentar reequilibrar este desequilibrio que os estaba contando. ¿Y cómo lo va a reequilibrar? Creo que me da tiempo a decirlo. Lo va a reequilibrar, pues el sistema de apego hiperactivado lo va a reequilibrar con apego, con una relación segura en la alianza terapéutica con tu paciente. ¿Vale? Si generamos un vínculo seguro en la relación terapéutica, se va a desactivar este sistema de recompensa hiperactivado. Y aparte vamos a ir generando la apertura de esos canales de aprendizaje social de la confianza epistémica. Nuestro paciente que llega con esos canales totalmente cerrados, al vincularse con nosotros desde un vínculo seguro, va a empezar a abrir esos canales y va a permitir que la información entre. Muchas veces cuando intentamos tratar trastornos graves de personalidad, nos frustramos pensando, no cambia, parece que no me escucha, parece que no entiende lo que hemos dicho cientos de veces. ¿Por qué? Porque esos canales están cerrados, no permiten que entre información. Para que pueda entrar la información hay que abrir esos canales. ¿Cómo? Desde el vínculo seguro con el paciente. Y cuando ya tenemos un cierto vínculo con el paciente y están abiertos esos canales, entonces empezamos a trabajar lo que es la reactivación prefrontal de su capacidad de mentalizar. Y no solo de su capacidad de mentalizar. Muchos trastornos graves de personalidad lo que os van a contar es no solamente tengo problemas interpersonales y emocionales, es que no tengo memoria, es que no puedo calcular bien, es que no me puedo leer un libro. O sea, hay una auténtica inhibición prefrontal cuando hay un brote borderline. ¿Vale? Una auténtica inhibición prefrontal. ¿Y cómo reactivamos esa corteza prefrontal desde este modelo de mentalización? Pues con las técnicas que se estudian en este modelo de psicoterapia basada en la mentalización y que las enseñaremos en este máster de psicoterapias de tercera generación, pues hay una serie de técnicas muy focalizadas a reactivar esa atención plena a los estados mentales propios y de los demás, en gente que le aterroriza la exploración de los estados mentales, que ahí está la dificultad. Se tienen que fiar mucho de nosotros para que de nuestra mano simbólica nos acerquemos juntos a empezar a explorar sin miedo lo que son esos estados mentales propios y ajenos. ¿Vale? Cuando conseguimos desactivar el sistema de recompensa hiperactivado y cuando conseguimos reactivar la mentalización prefrontal, esta clínica se va diluyendo por sí misma. ¿Vale? Técnicas, no las voy a contar ahora porque no tenemos tiempo, pero lo que sí os voy a contar es que las pongo en escalerita porque a medida que vamos avanzando por esta escalera, vamos generando más activación emocional en el paciente. Lo que queremos con la terapia basada en mentalización es que el paciente vaya aguantando niveles crecientes de activación emocional sin perder su capacidad de mentalización prefrontal. ¿Vale? Bueno. Claro, es que no nos da tiempo a explicar mucho más, pero vamos. Estas son las técnicas, todas muy dirigidas a la exploración cada vez en mayor profundidad del estado mental propio y el estado mental de los demás, hasta llegar al último nivel, ya en los últimos tiempos de la terapia, que este último nivel es ya explorar mi estado mental como paciente y el de mi terapeuta en el aquí y ahora. Que eso es complicado, porque es muy activador de la emoción. Estar explorando cómo me siento como paciente ahora mismo contigo, que has mirado el reloj, o cómo me siento ahora mismo contigo, que has casi bostezado, pues poder explorarlo en ese campo de pruebas es tremendamente útil para el paciente. ¿Vale? Y ese sería como el último escalón de este modelo de psicoterapia. ¿Vale? Bueno, y yo creo que estamos.